Para el siguiente ejercicio nos dice que tenemos un gas ideal monoatómico, ¿no? Que se lleva por un ciclo reversible ABCA. Vamos a representar esos ciclos, el ciclo reversible, el estado inicial, el estado A, donde el proceso de A hacia B es isotérmico. Entonces, como nos dice aquí que el volumen de A es 1 metro cúbico y el volumen en BB es el doble de A, vamos a decir que hay una expansión isotérmica. Este es el punto B. Y el proceso de C hacia A es adiabático. ¿Ya? Aquí vamos a dibujar un proceso adiabático con una pendiente mayor que en el proceso isotérmico. Y nos dice también que el proceso de B hacia C es una compresión isobárica, de B hacia C. Entonces, aquí tenemos el estado C, donde vamos a representarlo como una compresión isobárica. Lo representamos de esa manera, aquí, a la misma presión. Y podemos escribirlo, los tres estados, ¿no? Tenemos un estado, aquí C, estado inicial A, este punto, estado B y estado C. Entonces, vamos a anotar las temperaturas, presiones y volúmenes de cada estado. Primero decimos que es un gas ideal monoatómico, ¿no? Nos sirve para determinar el calor específico a volumen constante. Gas ideal monoatómico que tiene las siguientes datos en la temperatura, presión y volumen. Temperatura de A. El estado A. En el estado A, ¿qué datos tenemos? Temperatura de A. ¿Sí? Temperatura de A. Aquí entonces los estados, aquí vamos a representar el estado A. T de A, 400 Kelvin. Y el volumen aquí dice de A es 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Y además sabemos 1 mol. Sabemos que tenemos N igual a 1 mol. Eso no habíamos notado. Importante, N 1 mol. Bien, ya tenemos temperatura en A. Tenemos su volumen en A, que lo representamos aquí. Este es el volumen de A. El volumen de B es el doble. Y además aquí hay un volumen de C que es incógnito. No sabemos. En el estado B, ¿qué datos tenemos? El estado B. En el estado B tenemos los siguientes datos. La temperatura es la misma. Temperatura de B es 400 grados Kelvin porque es un proceso isotérmico. De A hacia B es isotérmico. Misma temperatura. El volumen de B. El doble de A entonces es 2 metros cúbicos. Nos falta calcular entonces la presión. Y en C, ¿qué datos tenemos en C? En C. Temperatura de C. Incógnita. No sabemos la presión tampoco de C. La presión de C es la presión de B. Eso sabemos. La misma presión. Aquí. Representamos ese estado. P de B es igual a presión de C. Y la presión de A también no tenemos de datos, pero podemos determinarlo. ¿Sí? Entonces vamos a ir determinando aquí, en este caso, para el estado inicial. Vamos a determinar su presión. Nos pide determinar la presión, volumen en los estados A, B, C, como nos dice el inciso A. Presión en A por volumen en A es igual a nRT, porque sabemos que es un gas ideal monoatómico. Todo para el estado inicial A. Despejamos la presión A, es nRTA sobre el volumen en A. La presión.
El metro cúbico lo vamos a llevar a litros y la presión vamos a obtenerlo entonces en atmósfera. R en atmósfera litros, N es un mol, R en atmósfera litros, 0,082, temperatura en A400, todo dividido entre el volumen de 1000 litros. De aquí obtenemos la presión en A. Ya obtenemos 0,0328 atmósferas por las unidades que hemos dado. Por supuesto, la presión está en atmósferas, que ya es un resultado que estamos buscando. Presión en A. Vamos a encontrar ahora la presión en B. En B tengo la temperatura y el volumen también. Temperatura y el volumen. Entonces, la presión simplemente vamos a hallar en el estado B. Como hacemos con la ecuación también de la ley de Boyle, ¿no? La ley de Boyle nos dice, a temperatura constante, la presión es inversamente proporcional al volumen. Ahora sí. Aquí. Presión en A por volumen en A es igual a presión en B por volumen en B para el proceso de A a B isotérmico. Entonces, la presión en B aquí es igual a la presión en A por el volumen en A entre el volumen de B. Reemplazamos 0,328 por volumen de A es 1 o 1000 dividido entre 2000. Y obtenemos la presión de B, cuyo resultado es, la presión de B es un resultado 0,128 también en atmósfera. Es también 164. 164. 0,164 es el resultado de la presión en B. También un resultado, como les decía. Y ahora vamos a continuar para el estado C. Ya tenemos las presiones en A, B. Nos falta la temperatura en C. Y además nos falta determinar el volumen. Conocemos su presión de C, ¿no? Bien, vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerle aquí un poquito de espacio. Aquí, el estado C. Necesitamos más espacio. La presión en el estado C, entonces la misma de B, como habíamos dicho. Aquí, presión de C es la misma de B, 0,0164 atmósferas. Esa es la presión. Es también otro resultado. Ahora, como sabemos que del estado de C, no, de B a, de C a A es adiabático, del estado C al estado A, ¿sí? Este es adiabático. Esto es, entonces tenemos las relaciones para los procesos adiabáticos, ¿no? La relación para los procesos adiabáticos que conocemos, vamos a escribirlo, con datos de presión y volumen. Presión en el estado C por volumen en el estado C elevado a la gamma. Presión en C por volumen C es igual a la presión final en un proceso adiabático, que es el estado A, por el volumen en A elevado a la gamma. Tenemos los datos de PA y BA. Y solamente vamos a determinar el volumen, ¿no? Porque tenemos la presión de C. Gamma, nos habíamos olvidado calcular gamma. Vamos a hacerlo. Gamma es Cp entre Cb. Para un gas ideal monoatómico, el Cb y el Cp sabemos que vale 5 medios de R y esto es Cb 3 medios de R. Simplificamos R con R, el 2 con el 2 y 5 tercios es gamma, que esto equivale a gamma
1,667. Y simplemente despejamos el volumen en C. Este volumen en C, que es incógnita, despejando de aquí obtenemos presión de A por volumen de A elevado a la gamma, dividido entre presión de C. Esto es elevado a la gamma, ¿no? Sacamos raíz de gamma a ambos lados de la ecuación, raíz de gamma, y vamos a obtener lo siguiente. Sale el volumen de A y aquí hacemos la presión de A entre la presión de C elevado a 1 sobre gamma, ¿no? Sacar la raíz equivale a eso. Bien, eso entonces para obtener ahora el volumen en el estado C. Volumen en el estado C es igual a volumen en el estado A, reemplazando datos, aquí está, 1 metro cúbico, que es 1000 litros, por la presión de A, aquí está la presión de A, 00328. Dividido entre la presión de C, 00164. Elevado a la 1 sobre 1,667. Y obtenemos el volumen de C. El volumen de C, otra incógnita, 1515,59 litros. Por supuesto, este volumen debe estar entre 1000 y 2000, que es lo que equivale al volumen en A y el volumen en C. Ese también es otro resultado. Y ya hemos obtenido, utilizando estas ecuaciones para procesos adiabáticos, ¿no? Del estado C al estado A. Finalmente, la presión ya tenemos en C, tenemos su volumen, hallamos la temperatura. La temperatura en C, por la ecuación del gas ideal aquí, hacemos presión en C del estado C por volumen en C sobre NR. La misma ecuación para el estado C. Presión 00164 por su volumen 1515,69, todo dividido entre N es un mol y R 0082 para obtener la temperatura. Temperatura de C es igual a 303,14 Kelvin. Bien, ya hemos determinado todos los puntos notables del ciclo, temperatura, volumen y presión, que eran datos o eran incógnitas. Bien, ahora continuamos para poder encontrar lo que nos dice el trabajo neto, el calor. Vamos haciendo del estado 1, del estado 2, jóvenes, a ver, del estado inicial. Del estado A al estado B. ¿Cómo hacemos el trabajo? Entonces, A hacia B. A hacia B. Tenemos. Primero, el trabajo de A hacia B es isotérmico para un proceso adiabático, isotérmico para un gas ideal, nRT. ¿Cuál T? La temperatura de A, ¿no? O temperatura de B, que es lo mismo, por el logaritmo natural del volumen final. El volumen final es BB dividido entre BA, inicial, para el estado inicial. A ver. Reemplazamos y vamos a determinar su valor del trabajo de A hacia B. Ya, esto voy a hacerme espacio. Voy a colocar aquí presión en C, presión en A. N es un mol. El trabajo de A hacia B es 1589,6 en unidades de calorías, ¿no? El valor de R hemos colocado en calorías. Ya tenemos aquí el trabajo de A hacia B. Por la primera ley de la termodinámica, ecuación de la primera ley, nos dice que el cambio de energía interna entre A y B es igual al calor menos el
trabajo de A hacia B. Pero como es un proceso isotérmico, de A a B es un proceso isotérmico, ¿no? Vamos a anotarlo, de A a B es isotérmico. El cambio de energía interna es igual a 0. Por lo tanto, el calor en el proceso de A a B es lo mismo que el trabajo. 1589,6 calorías. ¿Ya? Ese es otro resultado para el trabajo, ¿no? Y el cambio de energía interna, 0. Continuamos. De B a C. Es una compresión isobárica. El trabajo primero. El trabajo de B a C, la presión en B por el cambio del volumen. Volumen en C final menos volumen. Y aquí entonces el trabajo, también negativo, menos 192,41. ¿De dónde obtenemos el calor de B a C? De aquí, con un valor negativo. U de B a C. Está bien, Menos ingeniero. 481,1 calorías. El resultado entonces es una salida de calor del sistema, donde podemos interpretar de esa manera en el estado de B a C, ¿no? Vamos a representar justamente estos resultados que tenemos aquí en nuestro diagrama. En nuestro diagrama, cómo están el calor en cada proceso, ¿no? Aquí hay una entrada de calor, ¿no? El estado calor A a B, una entrada de calor. A eso denominamos calor Q de A a B. De B a C hay una salida de calor. Aquí, una salida de calor. Representamos de esa manera. Q de B a C. Salida de calor, porque es un calor negativo, ¿no? Y de C hacia A es 0, ¿no? Aquí Q de C a A es igual a 0, porque es un proceso adiabático. De C hacia A es calor igual a 0. Eso podemos determinar aquí. Y vamos a hacer en otra hoja entonces ahora. Vamos a determinar del proceso desde C hacia A. Vamos a determinar el calor, bueno, es 0, el trabajo y el cambio de energía para terminar. Otra hoja. Del proceso de C hacia A. Es un proceso adiabático. Bien. Calculamos el cambio de energía interna. Energía final en A menos energía inicial en C. Es igual a NCB por temperatura final A menos temperatura inicial en C. Reemplazamos los valores. N es 1 mol, CB es 3 medios de R. R es 1,987. Estamos trabajando todo en calorías. Temperatura de A es 400. Vamos a ver aquí los valores. Temperatura de A 400. Y final en A y temperatura en C. Hemos calculado por acá 303,14. Menos 303,14. Y obtenemos el cambio de energía interna. UA menos UC es igual 288,69 calorías. Ese es el cambio de energía interna entonces entre el estado final y el estado inicial. Y por supuesto, a partir de la ecuación de la primera ley que nos dice el cambio de energía interna, entonces UA menos UC entre esos dos estados es igual al calor de C hacia A menos el trabajo desde C hacia A, ¿no? Estamos aquí. Entramos desde C hacia A. ¿Cuál es el trabajo? En el diagrama presión-volumen, que significa el área bajo la curva, ¿no? Entonces, ese trabajo calculamos como el calor es 0
Este calor es 0. Simplemente el trabajo desde C hacia A va a ser igual a menos en el cambio de energía interna que hemos obtenido aquí. Colocamos directamente el resultado. 288,69 calorías. Esa es entonces la energía interna entre eso, del estado C hacia A y el trabajo de C hacia A con signo negativo. Bien, sumatoria neta del trabajo, eso nos pide calcular el ejercicio. El trabajo total del ciclo. El trabajo de A a B más el trabajo de B a C más el trabajo de C hacia A. Anotamos los valores. A hacia B. ¿Está por acá? Isotermo. 1589,6. ¿Ya? 1589,6. $1,589,6 de A a B más de A hacia B 1589,6. De B a C es un trabajo negativo, menos 192,41. Entonces, menos 192,41. Y de C a A, también negativo, con presión, 288,69. El trabajo neto, entonces, es 1108,50 calorías. Ese es el trabajo neto, entonces, en todo el ciclo. Vamos a calcular el calor neto en todo este ciclo. Sumar todos los calores. El calor total, entonces, Q de A a B más Q de B a C más Q de C hacia A. Llegar al estado inicial. Anotamos los valores. Aquí está el Q de A a B, 1589,6. 1589,6. El otro calor de B a C está aquí. De B a C es menos 481,1. Menos 481,1 y menos este último 0, ¿no? El otro es 0. El adiabático. Y el calor total, entonces, obtenemos trabajo total 1108,50 calorías. Entonces, por la primera ley de la termodinámica, estamos encontrando el mismo valor, ¿no? Ecuación de la primera ley, lo que nos dice, en un proceso cíclico integral del calor menos el trabajo por el diferencial del trabajo es igual a 0, ¿no? Un proceso cíclico. Cíclico, ¿no? Porque sabemos que un proceso cíclico, el cambio de energía interna es igual a 0, ¿no? En un proceso cíclico. Bien, entonces el calor de todo el ciclo debe ser igual al trabajo de todo el ciclo. Eso es justamente, se ha demostrado aquí, ¿no? Con datos numéricos. Bien, y finalmente nos falta calcular la eficiencia. La eficiencia neta es el trabajo total de todo el ciclo entre el calor que consume ¿no? Es decir, el calor de entrada. ¿Cuál es el calor de entrada aquí? Calor de entrada de A a B, ¿no? Entonces absorbe este calor en todo el ciclo y desecha este calor de B a C, ¿no? O libera. Entonces el calor de A a B es el calor de que se consume. Trabajo total 1108,5 entre Q a B. El Q a B es este valor 1589,6, ¿no? Ese era 1589,6
589,6. Para obtener en porcentaje, multiplicamos por 100 la eficiencia. La eficiencia 69,73%, ¿no? En porcentaje estamos dando el resultado para este ciclo termodinámico, donde se tiene esta eficiencia, el calor total y el trabajo total que hemos encontrado como nos pedía en el inciso C y el inciso B. Con eso hemos respondido a todas las preguntas.